crecen las denuncias por falta de medicinas, por falta de insumos en los hospitales. En Mexicali, Baja California, de plano, le pidieron a los ciudadanos no enfermarse. En el Hospital General de Especialidades de Mexicali, empleados instalaron una manta en la que escribieron: ciudadano, por favor no te enfermes. No tenemos insumos ni medicinas para curarte. La Secretaría de Hacienda Federal nos recortó grandemente el presupuesto para tu salud. Por favor, queremos cuidarte, no te enfermes. Atentamente, los héroes sin capa y sin aguinaldo. Apenas el viernes, durante su gira por Oaxaca, durante la inauguración de una carretera, la presidenta recibió el reclamo de mamás y papás de niños con cáncer, a quienes les han suspendido los tratamientos por falta de medicinas y especialistas. Mientras el gobernador, el morenista Salomón Jara, hablaba, los papás levantaron cartelones para exigir la ayuda de la presidenta, pero el gobierno anda en otra cosa. La atención del gobierno está puesta en que no se le vaya a atorar su elección de jueces, no se le vaya a atorar su reforma judicial. Y ahora el Tribunal Electoral Federal, que está a mí me parece muy raro, duende, siempre votan a favor de Morena. No creo que estén controlados por Morena, ¿no? Ha de ser una casualidad que... pasa, ¿no? Han de estar, votan lo que votan, ¿no? Es coincidente, pero no tiene que ver, no te malviajes. No, bueno, pues el Tribunal Federal Electoral ya dijo que, por favor, el Senado sustituya al Comité de Evaluación de Candidatos a Jueces del Poder Judicial, que es el único que no controla Morena, pues porque el del Poder Legislativo sí lo controla y el del Poder Ejecutivo también. Y entonces que el Senado sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Comité de Evaluación del Poder Judicial paró porque había una suspensión de los jueces. No más que el del Legislativo y el del Ejecutivo no hicieron caso. Entonces dice, pues entonces si no quiere trabajar, no pasa nada, que el Senado se encargue y que con tómbola decida quiénes pueden participar como candidatos. Y esto debe ocurrir a más tardar el 4 de febrero, o sea, el martes de la próxima semana. Obviamente la presidenta Sheinbaum, pues feliz de la vida con esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues la Suprema Corte, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Porque la presidenta lo que ha dicho es la elección de jueces va el próximo junio. La ministra Norma Piña aceptó que se analice si el Comité de Evaluación del Poder Judicial debe continuar o no con la selección de candidatos a la elección de jueces. El asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez, quien se encargará de hacer el proyecto. Mientras esto ocurre, la presidenta de la Suprema Corte también concedió la medida cautelar que solicitó el Comité de Evaluación para frenar cualquier acción legal contra sus miembros, ya que el Tribunal Electoral Federal los amenazó con multarlos y con denunciarlos ante la Fiscalía General de la República si no acataban su sentencia. La presidenta Sheinbaum reprochó a la Suprema Corte la decisión de no continuar con el proceso de selección de candidatos a jueces. Advirtió que el 1 de junio, le guste a quien le guste, habrá elecciones para renovar jueces, magistrados y ministros. Se empeña el Poder Judicial o algunos ministros y ministras de la Corte en que no salga la elección. Nada más que ellos ya se van en agosto. Ahora, ¿qué pienso? Que hay que resguardar los derechos de quienes se inscribieron. Digamos, ya el Tribunal Electoral definirá qué procede en el caso de esta negativa. A nosotros nos parece realmente absurdo porque ¿por qué abren esa es la pregunta? Abren la convocatoria, nombran a su comité, ponen reglas, porque los amparos pues supuestamente ya venían, ¿no? Y a la mitad del proceso lo cierran. Hay que preguntarse por qué. ¿A quién afectan? Pues a las personas que se inscribieron con el Poder Judicial. ¿Qué pretenden? ¿Que no siga el proceso? Eso no va a ocurrir. Roberto Gil Suart, quien busca ser candidato a ministro de la Suprema Corte, acusó al INE de meter mano a favor de Morena en la elección judicial. En un video en redes sociales denunció que el INE delimitó geográficamente la votación. ¿Qué quiere decir esto?
que los juzgados más importantes, los juzgados estratégicos, donde se dirimen los casos chonchos, los que más le interesan a Morena, resulta que no se van a poder elegir por todos los ciudadanos, sino se van a votar en los bastiones de Morena, para que así ganen los jueces que Morena quiere. Para poner un ejemplo, explicó que aunque el juez sea federal, y en teoría, pues por ser federal lo tendría que votar la población de todo el país, no va a ser así. Y entonces, por ejemplo, un juez federal que le importe mucho a Morena, como por ejemplo el que tiene que ver con algunos casos federales o que tiene que ver con temas de libertad de expresión, lo ponen en Iztapalapa, para que solo la gente de Iztapalapa, que es bastión de Morena, vote por el juez que quiere Morena. Los jueces del régimen se van a ir a elección en zonas controladas por ellos. No me sorprendería que incluso manden a los jueces de los penales federales a zonas que controla el crimen organizado para que terminen de capturar al Estado. Que estaba hablando de la reforma judicial, la presidenta Sheinbaum se refirió a Roberto Gil. Roberto Gil, que por muchos años fue un destacado panista, una figura muy mediática de la oposición, que ha levantado la mano para competir para ser ministro de la Suprema Corte. Y habló de esto la presidenta en su mañanera. Escuche usted. Es esta hipocresía del conservadurismo. Pero bueno, pues que participe, qué bueno que va a participar. Ya pues que la gente decida. Que es muy importante, por cierto, se está haciendo una revisión en el caso del Ejecutivo y es importante que se haga en el Judicial y en el Legislativo, que las personas que se inscriben cuenten con todos los requisitos y además pues no haya ninguna carpeta de investigación o alguna sentencia que tenga que ver con alguno de quienes se presentan, ¿verdad? Entonces, qué bueno que va a participar. Ya se arrepintió de que estaba en contra de la reforma al Poder Judicial, yo creo, ¿no? Quiere decir que ya recapacitó. No sé qué piense su partido. O ya no sé qué partido sea, también, porque ya ven que están renunciando muchos al PAN, al PRI, al PRIAN, pues ya quieren formar un nuevo partido político organizado por Claudio X González. Está en la línea Roberto Gil. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Al contrario, gracias por la oportunidad de saludarte. Gracias. ¿Qué respuesta a la presidenta? Bueno, ya hace unas horas publiqué una carta en mi cuenta de tweet con 3 respuestas muy puntuales, Carlos. Primero, no me desdigo ni me arrepiento de ninguna de las críticas que he formulado en contra de la reforma judicial. Efectivamente es contraria a los principios esenciales de la República, del constitucionalismo democrático, de los tratados de derechos humanos y también abiertamente contradictorio con el Tratado de Libre Comercio que México ha suscrito. En segundo lugar, le digo que sí, efectivamente milito en el PAN, pero no estoy en este proceso inscrito para representar al PAN, sino precisamente para debatir desde dentro las reglas, lo que considero que no es una reforma pertinente para México. Creo que si nos abstenemos y no participamos, pues Morena se va a quedar con todo, porque la intención, por lo menos yo así lo veo, es capturar el Poder Judicial a través de las elecciones, a través de la movilización política, a través de los intereses de facciones. Yo dejo esa parte de la militancia a quienes son incapaces de separar las responsabilidades republicanas de las comisiones políticas. Y tercero, le tomo como elogio el mote o la etiqueta que me formuló de conservador. Sí, claro, quiero ser conservador de la razón, de la sabiduría de la historia, de la prudencia frente a la realidad. Quiero conservar lo poquito que le queda a la República, conservar la vigencia de la Constitución, Carlos. Esa es la respuesta que yo le he formulado a través de una carta. Ahora, que he publicado. ¿Es confiable esta elección con todo el desaseo que estamos viendo, de la tómbola, de pronto en 40,000 inscritos en un día? ¿Es confiable o inscribirse se vuelve un aval a un fraude cantado de Morena?
Mira, Carlos, ese ha sido el dilema que, por lo menos en la tradición política a la que yo pertenezco, siempre hemos tenido. Nos abstenemos y con eso denunciamos el fraude, la engañifa o la injusticia de las reglas, o participamos para cambiar las reglas desde dentro, para crear pedagogía política, para que los ciudadanos sean conscientes de lo que está en juego. Si no hubiese habido algunas personas que participaron en el pasado con esas reglas incluso injustas, no tendríamos hoy credencial de elector con fotografía, por ejemplo, Carlos, porque fuimos a las elecciones a decirle a los electores, fíjense que votan los muertos, y para que no voten los muertos hay que tener una credencial de elector con fotografía. 30, 40 años después de hacer el argumento, logramos ese bien público, Carlos. Yo desde el primer momento he dicho que esta reforma está mal planteada, que tiene muchos problemas organizativos, y he denunciado también cada sorpresa que nos dan, como por ejemplo la poca transparencia en el proceso de registro. Yo también he planteado las interrogantes sobre cómo va a ser la boleta, cómo se va a hacer campaña, de dónde vamos a sacar el financiamiento, cómo le vamos a hacer para el acceso a radio y televisión, con quién va a cuidar las casillas, quiénes son los representantes, porque la reforma excluyó a los partidos políticos, pero nadie no dice quiénes van a ejercer las funciones naturales de vigilancia en la organización electoral. Yo también he denunciado que no le dan el presupuesto al INE y que ni siquiera está claro cuántos votos vas a tener el día de la elección, porque es una mentira que vamos a votar por 881 cargos. Te van a dar un libreto con un chorro de nombres y solamente te van a dar un número limitado de votos, así está planteado la ley. Pero justamente, Carlos, yo me inscribo para correr la cortina y provocar el debate. Yo no estoy en el aval de nada, estoy en la competencia por una racionalidad y sobre todo para mantener abierto el canal político de cambio una vez que convenzamos a los ciudadanos de que esto no es correcto. Roberto Gil, muchas gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes. Gracias, Carlos.